Estamos entrando en las inmediaciones del templo que se ha construido en Caná, donde se hizo las bodas de Caná y a las cuales asistieron la Madre María y Jesús. Y en algún momento se acabó el vino y la Madre María le dijo a Jesús que por qué no hacía algo, y le dijo que ese no era su momento. Pero más adelante mandó a que llenaran los cántaros con agua y ahí hizo el milagro de convertirlo en vino. Según la técnica Pesher, esto tiene pues un gran significado. En los sótanos del lugar donde se supone que fueron las bodas de Caná están todas estos restos arqueológicos, incluso botijas que asemejan el lugar donde podía haber estado el agua y haber sido convertida en vino. Según la técnica Pesher, eso significa que el agua es la vida, es la enseñanza, pero el vino es un agua mejorada, es una enseñanza más fina, más pura, más elevada, y que se dejó para el final de la fiesta. La fiesta es la reunión de la instrucción, y una vez que se acabó el vino viejo, malo, dieron una enseñanza superior, que es el vino más fino, que fue el que Jesús convirtió bajo el poderoso milagro que hizo él de la transformación del agua en vino. Han hecho esta iglesia, está esta cripta y están estos sótanos con restos arqueológicos. Esta es la iglesia pues, que conmemora las bodas de Caná, y muchos grupos de turistas vienen para acá en pareja, como aquí fueron las bodas, a renovar los votos matrimoniales. Precisamente en este momento en la iglesia hay un tipo de misa con estas características, y vemos que hay mucho alboroto de gente y todo esto porque vienen con este propósito para acá. Enfrente hay una venta de recuerdos donde venden el vino que se da en esta región como el vino de consagrar para las misas. Muy buenas noches, queridos amigos, les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Son aquí las 19 horas y estamos dando inicio a esta transmisión en el marco de esta jornada titulada 14 horas con México. Les agradezco inmensamente a todos nuestros amigos y hermanos mexicanos por la invitación a participar una vez más en estas jornadas con otros facilitadores de este hermano país y de otros países del mundo. La actividad de hoy está titulada Jesús y las claves de la prosperidad. Venimos desde hace algunas semanas trabajando en un seminario el desarrollo de la conciencia de prosperidad. ¿Y quién mejor que el Maestro Jesús para, a través del ejemplo y de sus palabras, explicarnos cómo manifestar
esa conciencia que él expresó plenamente. Recordemos que el Maestro Jesús fue, en su momento, el director del sexto rayo oro rubí, que es el rayo de la provisión, de la opulencia, del suministro económico, además de ser el rayo de la paz, de la tranquilidad y de la devoción. Y fue el rayo más activo durante la pasada era de Piscis, era que comenzó aproximadamente con el nacimiento de Jesús y se extendió por unos 2000 años hasta la entrada de la nueva era de Acuario. Durante esa era, la era del rayo oro rubí, el Maestro Jesús fue el avatar, el maestro encargado de darle el ejemplo y la enseñanza que la humanidad necesitaba para cumplir con su plan divino de perfección en ese momento. Estábamos viendo minutos atrás un fragmento de una serie de documentales que oportunamente filmáramos con Rubén Cedeño en Tierra Santa en el mes de septiembre del año 2015. Una maravillosa oportunidad de una vez más recorrer junto con Rubén esta maravillosa tierra en la que vivió el Maestro Jesús. Todas estas filmaciones hoy en día ustedes las pueden conseguir en streaming, es decir, en el formato online, ingresando a videos.lametafísica.com o también a través de los videos que oportunamente las editoriales publican. Muy bien, a ver cuándo nos vamos a Tierra Santa. El Maestro Jesús, fíjense una cosa, muchos de sus grandes milagros fueron milagros de provisión. De hecho, ¿por qué les puse este video filmado en Caná, en el cual Rubén nos habla, entre otras cosas, del milagro que allí realizó Jesús? Porque fue su primer milagro público. El primer milagro público que realizó el Maestro Jesús, el primero que narra la Biblia, es un milagro de precipitación. Jesús allí hacía falta vino, y ustedes saben lo que hoy en día todavía es una fiesta sin vino, como que no es fiesta. Pues bien, Jesús, a instancias de su madre María, transformó el agua en vino y precipitó lo que hacía falta. Vamos a hablar un poquito de esto, pero antes déjenme que les recuerde que pueden profundizar en estos temas que estamos abordando con el libro Provisión y con el libro Metafísica Cristiana. Con el favor de Dios, en los próximos meses contaremos con el mega-libro titulado Jesús Plus, que compila la obra completa de Rubén Cedeño, en la que nos habla acerca de la enseñanza y de la obra de este maestro. Pero contamos hoy en día ya con Metafísica Cristiana y con el libro Provisión, tanto en los formatos de libro impreso como en el formato de ebook o de libro digital. Bien, el Maestro Jesús fue un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de lo que es un Cristo interno plenamente desarrollado. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un Cristo interno, podemos decir más. Cada ser humano es un Cristo encarnado. ¿Qué es el Cristo? El Cristo es un rayo de la divina presencia de Dios anclado en el corazón de cada ser humano. Es la vida que hace latir tu corazón. Es la vida que te permite y que te da la capacidad de pensar, de sentir, de darte cuenta de las cosas. La vida, el hecho de vivir, es sinónimo de existir. Y existir es sinónimo de ser. Por lo tanto, esa vida que se manifiesta a través del latido del corazón y que te permite pensar, sentir, moverte, hablar, esa vida es la energía del ser. Por eso en metafísica se lo llama la presencia yo soy, porque es la energía del ser en acción. Y la primera acción del ser es la acción de ser, que asumida en primera persona es yo soy. Esa vida que late en tu corazón, como está representada en la lámina
del Cristo interno o de la llama triple, tiene 3 características primordiales que son voluntad, sabiduría y amor, simbolizadas por esa llama azul a la derecha, dorada en el centro y rosa a la izquierda. ¿Qué hizo Jesús a lo largo de su vida? En el Evangelio Jesús nos muestra todo lo que un ser humano puede realizar cuando ha activado plenamente el poder, la sabiduría y el amor de su Cristo interior. Por eso Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis y aún superiores. Jesús no dijo, yo soy el único Hijo de Dios, ¿sí? Mírenme, admírenme, porque lo que yo hago, ustedes olvídense nunca. No, al revés. Jesús dijo, les estoy mostrando lo que ustedes también pueden hacer, lo que van a hacer y aún mayores cosas podrán lograr. Entre estos milagros, o llamados milagros que Jesús manifestó en su vida como un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir, tenemos la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa, la conversión del agua en vino, todos milagros de precipitación. Y a lo largo de su enseñanza, el Maestro Jesús también nos da las claves de la prosperidad. Son 5 claves que, activándolas, viviendo de acuerdo a ellos, nos van a permitir manifestar la prosperidad y hacer los mismos milagros de provisión que Jesús hizo. Van a encontrar específicamente en un capítulo que se llama Claves de la Prosperidad, del libro Provisión de Rubén Cedeño, lo que estamos hablando, lo que estamos comunicando en esta actividad. Vamos con la primer clave. Muy bien. La primer clave de la prosperidad que enseña Jesús dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se los leo de nuevo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En su enseñanza, como dijimos, el Maestro Jesús nos da las claves para vivir con prosperidad. Y la primera de ellas es poner a Dios y a su reino de primero. Pero ¿qué hace generalmente la gente? Pone de primero lo material. Ponemos de primero en nuestra vida el trabajo. No, hoy no puedo ir a la actividad de metafísica porque tengo que trabajar. Hoy no puedo hacer mi meditación. Hoy no tuve tiempo de meditar porque tuve mucho trabajo. En otras palabras, cuando tengo tiempo, cuando no tengo nada mejor que hacer, sea trabajo, salir de paseo, ir al cine, ver en la televisión hoy en día la serie. Entonces, si me queda algo de tiempo, medito, decreto, oro. Y si no, lo dejo para mañana. ¿Estoy poniendo de primero a Dios? ¿El reino de Dios y su justicia? No, lo estoy poniendo de último. Entonces, si vos pones a Dios siempre de último, ¿por qué esperas ante una situación conflictiva que Dios te ponga de primero a vos? Y no es porque Dios se vaya a vengar de vos. Esto no funciona así. Es sencillamente que ese tiempo que diariamente le dedicas a los servicios, a los decretos, a la meditación, el tiempo que semanalmente le dedicas al estudio espiritual, ya sea leyendo tus textos de metafísica, o asistiendo a tus actividades de metafísica o siguiéndolas hoy en día a través de las transmisiones online, ese tiempo no es un gasto en absoluto. Ese tiempo es una inversión. Y de hecho, ese tiempo es la mejor inversión que haces en tu vida, porque estás invirtiendo en el desenvolvimiento de la fe, de la confianza en la voluntad de Dios, de la sabiduría. En otras palabras, en el desenvolvimiento de tu conciencia, incluso
de tu conciencia de prosperidad, que es lo que estamos trabajando en estas actividades los domingos. Y tu conciencia es lo único que te vas a llevar el día que dejes este cuerpo físico aquí. Ya sea porque desencarnes o porque asciendas. Lo que te vas a llevar es la conciencia que hayas desarrollado de la buena voluntad, de la sabiduría, del amor, de la salud y también de la prosperidad. Porque la conciencia es lo que realmente somos. Por eso, la mejor inversión es buscar primero siempre el reino de Dios y su justicia. Esto implica también alinearnos con la voluntad de Dios, que ya vimos en actividades anteriores, que siempre es el bien. Y podrá haber personas que por ahí no crean en Dios y digan, bueno, ¿cómo me voy a alinear en la voluntad de Dios? Yo no creo en Dios. Si no cree en la voluntad de Dios, creerá en la buena voluntad. Porque la voluntad divina es buena voluntad. Y esa buena voluntad es una voluntad inegoísta que busca el bienestar común, el bienestar para todos, no solamente el bienestar propio. Estamos hablando, en otros términos, de lo que el señor Gautama llamó correcta intención o correcto pensar. Recordarán la semana pasada cuando hablamos de las 8 causas de la prosperidad o de el noble óctuple sendero. Una de ellas es correcto pensar o correcta intención, que es la intención inegoísta que busca el bienestar para todos. Cuando usted se alinea con esa voluntad de la vida, que es buena voluntad, el dinero no es un problema, el dinero viene solo. ¿Por qué? Porque así como la buena voluntad es un aspecto de Dios, la prosperidad es otro aspecto de Dios. Y junto con un aspecto de Dios están todos los demás. Si usted expresa el amor divino, si usted se alinea con la sabiduría divina o se alinea con la voluntad divina, junto con ellas vendrá también la prosperidad divina. Y si falta la buena voluntad, por mucho que luche, por mucho que se empeñe, podrá acumular algo de dinero por un tiempo. Pero a la corta o a la larga, termina sufriendo, porque el egoísmo lo ha llevado a apegarse a lo material, creyendo que eso era lo importante. Usted ha convertido el reino material, el reino de lo físico, del dinero, en su reino. Eso es lo que usted ha buscado y no el reino de Dios, que es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Quiero aclarar algo, no tiene nada de malo que usted tenga dinero y tenga bastante dinero. Pero usted tiene que vivir consciente de que el dinero tiene inicio y tiene final. Todo en el mundo material, su casa, el auto, la ropa, un día lo vamos a tener que dejar. A mí me encanta mi traje, mi corbata. Y también el celular que estoy utilizando para transmitir. Pero estoy consciente que un día lo tendré que cambiar por otro. Y que el día que me vaya de este plano, lo voy a tener que dejar. No puedo vivir solamente corriendo detrás del mejor celular, del más elegante traje o la más fina corbata. Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al respecto de esto nos dice Charles Fillmore, no hay virtud alguna en ser pobre, ni hay pecado alguno en ser rico. Mucha gente piensa que la espiritualidad está reñida con la provisión y no es así. Sobre todo en la era de Piscis surgieron malas interpretaciones por parte de algunos, digo, solamente, por ejemplo, de pasajes del Evangelio como el que estamos leyendo, que corresponde a una de las bienaventuranzas, en las que leemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ponen la imagen de un niño pobre, porque eso es lo que entienden. Ahora yo les pregunto a todos ustedes,
¿Ustedes han visto alguna vez alguna persona que esté feliz de ser pobre? Que esté haciendo una fiesta y se sienta plena porque es pobre. Nunca. Es un completo absurdo. Nadie está feliz de pasar hambre o no tener dinero para pagar el alquiler. Entonces Jesús no pudo haber querido decir eso. Y de hecho, no dijo eso. No dijo bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Pobre en espíritu qué es? Es la persona que no se cree nada, que no se cree superior a los demás porque tiene más dinero, o porque tiene más conocimientos, o porque tiene más posesiones, ya sean materiales o intelectuales. Es la persona que vive negando el ego, la personalidad, que busca primero el reino de Dios, que es la buena voluntad para todos, y vive en función de ello. Eso es un pobre en espíritu. Jesús dijo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues nadie, ya lo sabemos. Así que es cuestión de alinearse con la voluntad de Dios, que es la voluntad de un Padre amoroso. Y a lo que sea inferior a esa voluntad, es decir, a la escasez económica, a la pobreza, a la miseria, le vamos a decir, no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. La voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es prosperidad. Muy bien, vamos a la segunda clave de la prosperidad. Es pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. La segunda clave es simplemente pedir. Todo el que pide recibe. Pero miren lo que ocurre. Hay gente que no pide porque ya antes de pedir considera que no se lo merece o que no lo va a recibir. Es como las personas, eso se ve mucho a veces cuando uno camina en el centro, en las vidrieras, y hay algunas tiendas muy finas en algunos shoppings, por ejemplo, o avenidas principales de algunas ciudades. Y uno ve que hay una joyería, por ejemplo, una joyería donde ves diamantes, esmeraldas, anillos, tiaras, etc. Y algunas personas que tal vez, ¿a quién no le gusta? Por Dios. Pero muy pocas personas se paran. ¿Por qué no se paran siquiera a ver esas maravillas? Porque piensan que no son para ellos o para ellas. ¿Por qué no te paras en esa venta de carteras o de bolsos finísimos que te morirías por tener uno porque crees que nunca lo vas a tener? Y no lo vas a tener porque nunca lo vas a pedir, pero si lo pedís, lo podés tener. Miren, yo conozco a un padre que tiene 3 hijas. Y pregúntenme de las 3 hijas, ¿quién es la que más recibe? ¿La más buena? ¿La más aplicada en los estudios? ¿Las que más ayuda en las tareas del hogar? No. ¿Saben quién es la que más recibe? La que más pide. Pedid y se os dará. Y Jesús nos da la clave para pedir correctamente, que es la clave de la oración científica que aprendemos en metafísica, en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando Jesús, habiendo solamente 3 pescaditos y unos pancitos para darle de comer a miles de personas, dijo: gracias, Padre, porque todos han comido y todos han bebido. Y empezaron a repartir los panes y los peces y todo el mundo comió. Allí el Maestro Jesús enseñó, comunicó,
la clave de la oración científica. No me voy a detener porque ya en actividades anteriores hemos hablado de esto. Si no han visto la actividad, en esta misma página lo buscan. 2 domingos atrás dimos la actividad de la oración científica de prosperidad. Entonces, ¿cómo usted va a aplicar esta clave? La va a aplicar así. Por ejemplo, necesita dinero, una suma de dinero para pagar un viaje, o para pagar el alquiler, o para pagar una cuenta. Usted va a afirmar: gracias, Padre, porque ya tengo el dinero. Y si quiere lo visualiza que usted ya tiene esa plata y está pagando lo que necesita. Afirmamos: gracias, Padre, porque ya tengo el dinero. ¿Estás buscando trabajo? Afírmalo. Afirma que ya lo tenés. Gracias, Padre, porque ya tengo trabajo. Y te visualizás realizando la labor que te gusta. ¿Querés hacer un viaje? ¿Querés ir a conocer Israel para caminar por los pasos del Maestro Jesús? Estar en el lugar donde Él hizo ese maravilloso milagro de transformar el agua en vino. Estás viendo la foto de mi persona en el lugar. Acabamos de ver el video. Pues hacer la afirmación: gracias, Padre, porque ya estoy en Israel. ¿Ustedes saben por qué les pongo estos videos al inicio de las actividades, los documentales con Rubén en los sitios explicando ya sea lo que enseñó el Maestro Jesús allí, lo que enseñó el Buda, lo que enseñó el Krishna? Porque no solamente ustedes reciben la enseñanza, que también a lo mejor la pueden encontrar en un libro o en una actividad, pero esa enseñanza dada in situ, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos o donde se dio por primera vez, y poder ver el lugar, aunque sea a través de la pantalla de nuestra computadora o del televisor, hace que nos conectemos con el lugar y nos conectemos con la vibración, la radiación que el Maestro dejó en ese sitio. El principio de mentalismo reza: todo es mente. Donde está tu atención, allí estás tú. Cuando ustedes están viendo el video, se conectan. Y yo también me conecto y vuelvo a resucitar algo de lo que viví y de lo que sentí en el lugar. Uno atrae esa radiación. Y eso un día, además de que ya te está alimentando tu alma, un día eso, si lo deseas, te va a llevar a ese sitio. Y por supuesto la fórmula de la oración científica, que ustedes ya la conocen. No me voy a detener porque ya hemos dedicado toda una hora de actividad 2 semanas atrás a explicarla, pero la vamos a recordar porque siempre es importante. Para pedir lo que desees vas a afirmar: amada presencia de Dios, yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si está en ley, yo decreto. Y ahí decretás ir a Israel, un trabajo nuevo, una suma X de dinero, lo que te haga falta o lo que quieras. Y al final cerrás con la fórmula de la oración científica, que es dar gracias porque ya has recibido lo que pediste en oración, aun cuando todavía en el plano físico no lo veas o no se haya manifestado. Afirma: gracias, Padre, porque ya se cumplió. Ahora, por supuesto, cuando se pide, Jesús dice: pedid y se os dará, pero también dice: pedid y se os dará, pero pedid con fe, porque la fe es precisamente la clave para que lo que pedimos en oración o en decretos se cumpla. Vamos a ver lo que nos enseñó Jesús sobre la fe. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Justamente, ¿qué es la fe? La fe es creer. La fe es tener confianza plena de que eso que estamos pidiendo, decretando, nos va a venir. Fe es tener la confianza de que lo que va a ocurrir, lo que va a suceder es bueno.
Qué maravilloso es vivir con fe, vivir con confianza en la vida, tener confianza en la vida, confianza en la buena voluntad de la vida o en la voluntad de Dios. No estar esperando que nada malo ocurra, no estar esperando que las cosas se tuerzan o fallen. Saber en el fondo de nosotros de que todo está planificado para que salga bien. Y si yo mantengo una actitud positiva y mi voluntad es buena voluntad, tengo buenas intenciones hacia los demás y hacia todos, nada ni nadie me puede dañar. Ni siquiera aunque lo intente. Entonces, ¿a qué tengo que temerle? La fe, recordemos, por definición, significa confiar, tener seguridad. Y es obviamente tener la seguridad de que todo lo que va a ocurrir es bueno. Pero a veces la gente no tiene mucha fe cuando pide. Y al pedir o al decretar, piden más o menos así. Bueno, no decretan, porque esto no es decretar, esto es pedir. Miren, por ejemplo, tienen una necesidad y dicen, Dios mío, dame esto que te pido. Aunque sé que no me lo merezco, porque soy la peor basura, no sirvo para nada, nunca me acuerdo de vos. Esta es la actitud propia de la persona, como les digo, que nunca se detiene en la vidriera de la joyería, o en la vidriera en la que venden una ropa muy fina, o a lo mejor en la vidriera de una mueblería, a ver, aunque sea a ver, el juego de living que le gustaría para su casa. Por detenerse en la vidriera no cobran. Es más, por detenerse, por entrar a la mueblería o a la tienda de ropas a ver el bolso que te gusta, no cobran. Y usted ya estando cerca empieza a respirarlo y pasa algo que es mágico casi. Lo que usted respira se graba en su inconsciente. Y lo que se graba en el inconsciente lo empieza a reproducir. Le puede pasar como le pasó a una amiga que estaba en una ciudad en Italia y vio una Ferrari. Y dijo, empezó a respirar, déjame respirar esto porque yo quiero mi Ferrari, quiero un auto así de lujo. Y en ese momento ella no tenía trabajo, se estaba mudando a vivir a otro país y demás. ¿Qué les cuento? En cuestión de 2 años tenía 2 Mercedes-Benz estacionados en la puerta de su casa. Y ella se acordaba que eso no era casualidad, sino porque ella lo había respirado y había decretado tener sus autos de alta gama. Ustedes también lo pueden hacer, porque ella no es nadie especial o más especial que ustedes. Es una hija de Dios y tiene un Cristo interno igual que cada uno de nosotros. Así que, pero por supuesto, usted no puede pedir de esta manera porque si no, no va a obtener nada. Por principio de mentalismo, Jesús lo enseña en estos términos. Dice, como creíste te será hecho. Si crees que no te lo mereces, pues no te lo vas a merecer. Si crees que es muy caro, pues será muy caro para vos y no lo vas a poder comprar. Si crees que nunca vas a conseguirlo, no lo vas a conseguir, porque lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Así que si deseas algo, pero temes no obtenerlo, no lo tendrás. Así que a cambiar, por favor. A cambiar esos conceptos y afirmar lo positivo. Vamos todos. Yo tengo fe. Yo no tengo temor. Dios en mí todo lo puede. Dice Jesús al respecto de la fe. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Ay, a mí me encanta esta frase de Jesús. ¿Saben por qué? Porque uno cuando está estudiando metafísica, espiritualidad,
y te hablan del amor, dicen, uy, el amor hay que purificar el amor y desarrollar un gran amor, es un amor universal y uno se imagina que tiene que envolver el mundo con el amor, es bastante. Hay que desarrollar la sabiduría tiene que ser perfecta, hay que desenvolver la perfección de la sabiduría. Pucha, y uno dice, ¿cuándo será que llegue? Pero cuando Jesús te habla de la fe, con una fe del tamaño de un granito de mostaza, alcanza. Así que no hace falta tanta fe para hacer milagros. Vale la pena esforzarse por desenvolver, aunque sea un poquito de fe, porque los resultados se ven de inmediato. Vamos todos a afirmar, tengo fe en mi propia fe. Tengo fe en mí, tanta fe como para creer que de veras tengo fe para mover montañas. Gracias, Padre. Y Jesús también, cuando hacía milagros, miren esto que interesante. Cuando la gente le pedía a Jesús que los curara o que los ayudara en modo alguno, Él decía, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto quiere decir que por mucho poder que Jesús tuviera, Él no podía obrar el milagro de sanarlos, de ayudarlos de alguna manera, si ellos no tenían fe en Él. Esto pasó, por ejemplo, cuando Jesús visitó Nazaret. Como en Nazaret Él había vivido parte de su infancia, seguramente su juventud, y la gente lo conocía, no creyeron en Él. Me imagino habrán dicho más o menos, pero Jesús, si Jesús es el hijo del carpintero, el hijo de María, jugábamos a la pelota cuando éramos chicos, ¿cómo me vas a venir ahora con la historia de que está haciendo milagros o de que es el Mesías? No le creyeron y como no le creyeron, Jesús ahí no hizo milagros. Eso mismo pasa con tu Cristo interno. Como todos los días te ves en el espejo, mientras te maquillas o te afeitas, decís, pero ¿cómo vas a hacer vos milagros? Hablándote a vos, ¿cómo vos vas a poder hacer milagros? Ese Rubén Cedeño o Connie Méndez, que en sus libros dicen esas cosas, pero estarán medio locos, o Candioto repitiéndolo en las actividades. ¡No! Dentro tuyo y dentro de cada ser humano está latente ese poder. Para activarlo hace falta tener buena voluntad, que lo que quieras sea bueno y no dañe a nadie. Saber, tener la sabiduría, saber cómo hacerlo, lo estás aprendiendo en esta actividad y en las actividades de metafísica y estudiando los libros de metafísica. Y tercero, el amor, que es ponerlo en acción, activarlo, usar esa sabiduría con buena voluntad. Y de esa manera vas a hacer los mismos milagros, vas a poder hacerlo. Tercera clave de la prosperidad. Dice Jesús, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Si buscas primero el reino de Dios, es decir, si te alineas con la voluntad de Dios o con la buena voluntad, lo que te quiero decir, si te llenas internamente de buena voluntad, reflexionando cada día de que tus pensamientos, tus acciones, tus actividades, tu trabajo esté alineado con la buena voluntad, no le haga daño a nadie, sea benéfico para todos, entonces todo lo que necesites va a llegar a tu vida porque ya está previsto. Y no tenés por qué preocuparte de ello porque, como Jesús explicó, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros naciéramos, ya Dios, la vida, nos había suministrado todo lo que nos podía llegar a hacer falta. Nos lo había dado ya en espíritu.
Y nos lo empezó a dar, lo primero nos lo empezó a dar cuando nos dio un papá y una mamá. Lo primero que hacía falta para que pudieras encarnar era un cuerpo físico. Necesitabas un padre y una madre que lo concibieran y un vientre materno donde ese cuerpo pudiera desarrollarse. Así que lo primero que la vida que Dios te dio fue un padre y una madre. Empezá agradeciendo por ello. Y lo demás va surgiendo a medida que hace falta. Todo ello está en tu cuerpo causal, que es un cuerpo formado por 7 esferas de luz, donde se ha ido acumulando a lo largo de tu evolución lo que has aprendido de buena voluntad, de inteligencia y conocimiento, de amor y tolerancia, de belleza y pureza, de salud y concentración, de prosperidad y devoción, de libertad y perdón. Todo eso está allí y allí también están las causas, incluso de todo lo material que te puede hacer falta en tu vida. Y eso va bajando, y si aparentemente algo no baja, ya sabes, Jesús en la clave anterior te dijo lo que tenías que hacer. Pedir. Pedid y se os dará. Porque la cartera Gucci, el anillo de diamantes, el auto de alta gama, el departamento, está todo previsto si lo deseas. Pero si con pensamientos negativos de no tengo, no puedo, es caro, lo dejas ahí, o sencillamente no lo pedís y no baja, entonces pues se va a quedar en tu cuerpo causal. Como a tanta gente le quedan las cosas acumuladas. Le pasó a mi mamá algo terrible que no les pase a ustedes. Todas las vajillas que le regalaron para su boda, para su casamiento, ella las guardó. Porque no quería que sus hijos dañaran la vajilla, rompieran un plato, rompieran una taza y demás. ¿Y qué pasó? Desencarnó un día sin nunca haber hecho uso de esa vajilla. Por supuesto, no. Yo, metafísico, al fin y al cabo, abrí los cajones, empecé a sacar la vajilla y empezamos a utilizarla. Sí, muchas tazas con el paso de los años se han ido rompiendo. Algunos platos también. Pero algunas tazas quedan también. Es natural que se rompan las tazas y los platos. Si no quieres que se te rompa una taza o un plato, pues ni lo compres, ni lo aceptes como regalo, no sé qué vas a hacer, comerás en un plato de lata. ¿Pero para qué? Si todo en este mundo material es impermanente, y lo único seguro el día que fabricaron el plato es que un día se iba a romper. ¿Vale la pena amargarse por eso? Por supuesto que no. Y mucho menos dejar de hacer uso, que te quede trabado en el cuerpo causal. Miren lo que dijo, estas palabras de Jesús tan grandes que son una expresión del principio de correspondencia. De estas palabras se tomó en buena medida San Francisco de Asís para desarrollar, llevar adelante su ministerio en sencillez. Dijo Jesús: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Entonces, si Dios ha vestido a las rosas o a los lirios con pétalos tan finos, ¿por qué no va a querer vestirte a vos con un traje Christian Dior o Carolina Herrera? Y si las ha perfumado esas flores con aromas tan deliciosos, ¿por qué no va a querer perfumarte también a vos?
y se alimenta a las aves del cielo. Díganme, acá en Buenos Aires, en las plazas de Buenos Aires, generalmente hay cantidad de palomas que están acostumbradas a que los turistas, los transeúntes, diariamente les den maíz o algo de comer. Otro tanto ocurre en muchas plazas del mundo. Recuerdo en la ciudad de La Paz, en Bolivia, por ejemplo, también uno ve a las palomas en la Plaza Murillo comiendo lo que la gente les da. Y esas palomas no parecen ni palomas, parecen gallinas de lo gorda y grandota que están, porque están sobrealimentadas. Y no tienen que trabajar. Entonces, ¿por qué vamos a tener nosotros que sufrir y padecer y ganarnos el pan con el sudor de la frente, cuando podemos vivir en el paraíso terrenal con la abundancia de todas las cosas buenas? Y no digo no trabajando, pero trabajando en lo que más nos gusta, a tal punto que nuestro trabajo no nos resulte una fatiga, sino nos resulte un placer, sea nuestro hobby. Eso es el plan divino de perfección. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que no tenés por qué andar con el celular roto ni contando moneditas. ¿Te hace falta un celular nuevo? Bonito, con la carcasa, el lente o la pantalla sanita, afírmalo. Gracias, Padre, porque ya me lo diste. Cuarta regla de la prosperidad, cuarta clave de la prosperidad. Dice Jesús en la regla de oro: todas las cosas que queráis que las personas hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas. Vamos a poner algunos ejemplos. Todas las cosas que queráis que las personas hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas. Esto obviamente nos está hablando del principio de causa y efecto, o lo que en Oriente llaman la ley de karma, que la gente en general la entiende en un modo negativo. Cuando hablan de karma, piensan de cosas malas que le van a ocurrir. Y el karma no es siempre negativo, también hay karma positivo. Todo lo bueno que hagas se te devuelve. Y lo bueno que te sucede es el efecto de causas positivas que has sembrado en el pasado. Entonces, si no te gusta tu vida actual, si algo te está faltando, si el modo en que otros te tratan no es el ideal para vos, podés generar causas para que eso cambie. Te pongo un ejemplo, mira. Regalos. Hay gente que se queja. Ay, a mí nadie me hace un regalo. Llega mi cumpleaños y nadie me llama. Ponte a observar qué es lo que haces tú a lo largo del año cuando los demás cumplen años. Tal vez tú tampoco te acuerdas. Y tampoco eres precisamente el más generoso dándole regalos a los demás. Y si aún así, aún cuando tú te acuerdas del cumpleaños de los demás y les haces regalos, ellos no te dan nada, te voy a dar un secreto para que no te va a fallar. 15 días antes de tu cumpleaños, empezá a poner en tu estado del WhatsApp, en tu estado de Facebook, en el Instagram, en todas tus redes sociales: cumplo años el 17 de octubre, se aceptan regalos. Eso no falla. Alguien se va a acordar. Estás generando causas positivas para que eso que querés ocurra. Bien. Entonces, si querés recibir abundantemente, sé generoso. No seas amarrete, no seas avaro. Cuando alguien te pida, sé generoso para recibir generosamente. Yo les quiero decir cómo son los metafísicos. No sé, porque no sé cuántos de ustedes conocen o no a los metafísicos o a verdadera gente metafísica que ponga en práctica la enseñanza. El metafísico es
Esa persona que cuando fuimos a comer con un grupo de amigos y trae la cuenta a la mesa, es el primero que paga. El metafísico es ese que cuando nos tomamos un taxi entre 2 o 3 amigos y estamos por llegar, es el que mete la mano en el bolsillo y saca más rápidamente el dinero para ser él el que pague. Yo no he visto esto en ningún otro ámbito. Que los metafísicos estén peleando por ser los que pagan. Porque eso es conciencia de prosperidad. Y no como uno ve a veces en otros ámbitos, donde cuando llega la hora de pagar hay uno que siempre se levanta para ir al baño. O está el que está haciendo la cuenta a ver si le están cobrando 2 pesitos de más o 50 centavos de más. Y que nunca le brinda un café a nadie. Esos no son los metafísicos. Porque los metafísicos que ponen en práctica la enseñanza, los estudiantes que ponen en práctica la enseñanza, tienen conciencia de prosperidad y son generosos. Quinta y última clave de la prosperidad: no debas. Dice Jesús: de cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y San Pablo, en su carta a los romanos, agrega: no debáis a nadie nada, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por supuesto, la ley a la que se refiere Jesús cuando nos manda, nos da su mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y hablando de amar al prójimo como a uno mismo, ¿te gusta que te deban? Si no te gusta que te deban, pues entonces no hagas sufrir a los demás debiéndoles. A eso se refiere San Pablo. El deber, el no pagar las cuentas, genera mal karma porque hace sufrir a otros. Tranca el flujo de la prosperidad y entonces la persona cuando tiene necesidad pide y no recibe. Podrá pedir, como enseña Jesús, pedid y se os dará. Pero si debe, no recibe, porque no está cumpliendo con esa quinta clave. Al respecto de deber, a veces la gente se pregunta mucho por este tema. Dice, bueno, pero yo saqué el televisor a crédito, o estoy pagando el auto en cuotas, etc. Cuando hablamos de no deber, en primera instancia, nos estamos refiriendo a si compraste el auto en cuotas, que vayas pagando en el momento del vencimiento cada una de las cuotas. Pero en un sentido más amplio, les voy a contar la historia. Esto lo contó Rubén Cedeño una vez en una actividad, me quedó grabado y dije yo, tengo que lograr eso. Rubén contaba que siendo muy jovencito, teniendo unos 17 años, compró su piano con ayuda de sus padres y lo fue pagando en cuotas. Cuando le contó a Connie Méndez que había comprado su piano en cuotas, Connie Méndez le explicó que para Dios era lo mismo darle el piano en cuotas o dárselo todo junto, que no volviera a pagar nada en cuotas, que decretara para que el dinero le viniera todo antes y así comprar las cosas y no deber nada. Y Rubén empezó a hacerlo. Yo empecé a estudiar metafísica con 18 años y a los 19 hice mi primer viaje metafísico, digamos, a un congreso en Caracas, Venezuela, y después a otros congresos en Nueva York. Luego comenzamos a viajar a Europa con Rubén siempre para culturizarnos, conocer los sitios donde habían vivido los grandes maestros, los sitios donde están los retiros etéricos de los maestros de la jerarquía.
Y a mí eso me apasionaba, me fascinaba y me sigue fascinando viajar. Es uno de mis grandes placeres de mi vida, viajar. Los primeros viajes los hice pagándolos con una tarjeta de crédito, en cuotas, etc. Pero cuando yo escuché esto dije, esto es lo bueno, esto es lo perfecto. Porque cuando usted paga, por ejemplo, un viaje en cuotas con la tarjeta, de regreso, usted en vez de estar pensando en compartir las fotos y las anécdotas del viaje con sus seres queridos, en lo que está pensando es en la cuota que tiene que pagar. Y hasta que no termina de pagar la última cuota, anda con la preocupación. Lo que es perfecto, de acuerdo con el plan divino de perfección, es tener todo pagado, porque entonces cuando usted regresa está feliz. Ya pagó todo, no le debe nada a nadie, y lo único que le queda es disfrutar y contarle a los demás las cosas lindas que ha aprendido o vivido en el viaje. Entonces, no deber en sentido absoluto y más amplio es esto. Para Dios es lo mismo. Darte la casa en cuotas repartidas durante 25 años o dártela toda de una sola vez. Porque Dios es dueño de todas las casas y de todo el dinero del mundo. Dios es dueño de todas las agencias de viajes, de todas las aerolíneas, aviones y billetes de avión del mundo. Así que para Dios es lo mismo, dártelo todo antes o dártelo en cuotas. Así que desarrollen esa conciencia de no deber nunca. Es maravilloso, uno vive con la mente vacía, con la mente tranquila, con la mente despreocupada. No hay el peso de que hay que pagarle algo a alguien. Y si tenés 10 pesitos en el bolsillo, sabés que esos 10 pesitos son tuyos y se van a multiplicar a medida que los bendigas. Pero si tenés 1000 pesitos en el bolsillo y debes 2000, no tenés nada en realidad que sea tuyo. Y no hay nada que bendecir más que deudas. Por eso, y con esto terminamos la actividad, esto me lo dijo Rubén una vez y se me grabó, y cuando tengo la necesidad o la oportunidad, lo comparto con quien lo necesita. La clave de la prosperidad es no deberle nada a nadie. Se los repito, la clave de la prosperidad es no deberle nada a nadie. Les recuerdo que pueden entonces profundizar y también encontrar decretos, tratamientos para poner en práctica lo que hoy estamos estudiando en los libros Provisión y en el libro Metafísica Cristiana de Rubén Cedeño. Le voy a dejar paso entonces a mis compañeros que van a continuar con esta jornada de 14 horas Metafísica con México. La próxima actividad está a cargo de Andrea Magallanes, que va a transmitir a través de la página @Metafísica Activa México. En un minuto más comienza Andrea, así que los dejo libres. Muy buenas noches y muchas gracias.